Buen día, gente de la Nación Libre, ¿cómo están? Yo soy Matías Tabil, su fiel servidor de este canal llamado Asociación Libre, y nos volvemos a encontrar, los extrañaba, y esta vez para traerles un texto muy famoso de Freud, muy lindo, muy polémico también, muy interesante, con muchos cabos sueltos, que se llama Análisis terminable e interminable, o como dicen algunas otras traducciones, Análisis finito e infinito, de 1937, y como supondrán, es un texto que versa acerca de la terminación o infinitización de los análisis. Es decir, Freud trata de elucidar teóricamente y, digamos, según su experiencia clínica, si es que los análisis tienen un fin o son infinitos. Y si tienen un fin, entonces, ¿qué sería el fin de análisis? ¿Cuál es el fin del análisis? ¿Existe algo así como un nombre analizado? ¿Qué sería eso? Y si se infinitiza, ¿por qué razones es? ¿Cuáles son los obstáculos que hacen que un análisis se pueda infinitizar? Ya me estoy complicando, pero entienden la idea. Y también, digamos, en todos los análisis es posible llegar a su término, o hay análisis que por sus características intrínsecas tiene ciertas limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones que tienen determinados casos, ¿no? Y en el análisis de todo esto vamos a ver que, como destaca bien el compilador Strachey, Freud le da mucha bola al factor cuantitativo del juego de fuerzas entre, digamos, vamos a decir, la puja entre la curación y la neurosis por el otro lado, para que se llegue o no a un final. Ahora vamos a explorar en detalle, es un texto bastante largo, pero nos vamos a meter por todos los vericuetos, como a mí me gusta. Es un texto que está en diálogo claramente con otro texto de un colega y discípulo de él, que es Ferenczi, que se llama El problema de la terminación de los análisis. Es un texto que también versa acerca de si los análisis tienen un final o no, y el texto de Freud está en diálogo con el de Ferenczi. Lo nombra colateralmente al de Ferenczi, pero se nota que un poco fue motivado por las ganas de responderle a Ferenczi. Y otro punto a destacar del texto es que llega a una fórmula que es muy famosa y muy polémica, que es el punto de la roca viva de la castración, ¿no? Freud plantearía que, en último término, los análisis terminan llegando a un punto del cual no se puede avanzar más, que es como una especie de límite, que sería el complejo de castración. Y es muy interesante, y hasta algunos autores dicen, es muy pesimista Freud en este punto, diciendo que no se puede avanzar más de ahí. Y bueno, hay varias polémicas que giran alrededor de eso, como por ejemplo, ¿a qué se refiere esto de que se llega a la roca viva de la castración? Es muy interesante y bueno, vamos a responderlo en este video. Bien, vamos a ir siguiendo entonces a Freud en este texto, hablando de cada una de las secciones que componen el texto según la temática, porque cada sección obviamente habla de una temática en particular y él va como desarrollando todas estas ideas para llegar a la conclusión final. Lo primero que habla es acerca de la duración de los análisis. Freud va a decir que el objetivo de un análisis es eliminar los síntomas neuróticos de una persona, sus inhibiciones y sus anormalidades de carácter, ¿no? Y que este es un trabajo largo, duro, tedioso, y que por eso se han emprendido intentos de abreviarlo, ¿no? De que sea más corto, obviamente, porque es un trabajo tan duro, y dice, che, debe haber alguna forma de acortarlo. Lo cual Freud va a decir que es un menosprecio, como la herencia del menosprecio de la neurosis que se acarrea de la medicina, porque acuérdense que en un principio todos los conflictos, todos los síntomas, toda la patología de origen psíquico era como menospreciada por la medicina, al punto de pensar que las histéricas eran simuladoras, que no era real, o que, digamos, que todas las cuestiones de origen psíquico se pueden superar fácilmente porque, como no son del cuerpo total, ¿viste? Seguramente se puede abreviar, ¿no? Cosa que a uno no se le ocurriría decir, por ejemplo, de
una persona que se quebró una pierna. No le vas a decir, bueno, dale, pero ponele onda y caminá igual, ¿no? Uno sabe que hay determinado tiempo para que ese hueso se resolidifique, no sé si se dice de esa forma, pero bueno, tiene ciertas etapas que no te puedes saltear. Entonces, el intento de abreviar el análisis, si bien está bueno, y vamos a ver que el mismo Freud también emprende uno de esos intentos en abreviar el análisis, es como una herencia de este menosprecio por las neurosis, que no porque sea de origen psíquico tiene por qué ser más fácil, más rápido. Eso no es así. Entonces va a decir que uno de los intentos por abreviar el análisis fue de Otto Rank, otro de sus discípulos, que escribió un libro muy clave en la historia del psicoanálisis, que produjo gran impacto en Freud y en todos los de ese primer círculo, esa primera camada de psicoanalistas, que era el trauma del nacimiento. Entonces Otto Rank se le ocurre, mediante sus análisis y un poco elucubración suya, que el primer trauma, el trauma fundamental, quizás no era el trauma edípico, sino que había un trauma anterior, y el primero de todos era el trauma de el parto, de entrar en este mundo, de separarse de la madre, ¿no? Ese trauma del nacimiento seguro tenía un impacto psíquico clave, y tiene razones para creerlo. Mismo Freud en Inhibición, Síntoma y Angustia también menciona la influencia del trauma del nacimiento en el origen del sentimiento de angustia. Bueno, no nos vamos a meter en ese tema, pero digamos, hay razones para pensar en el trauma del nacimiento. Entonces, uno de los intentos para abreviar es el que emprende Otto Rank en este punto, donde él dice, bueno, quizás si el trauma fundamental es el trauma del nacimiento y todos los demás traumas son más bien, vamos a decir, desplazamientos, o digamos, se pueden rastrear hacia el trauma del nacimiento, quizás elaborando solo el trauma del nacimiento en cada caso particular, nos ahorramos toda la tarea de explorar toda la historia del sujeto y de explorar toda la neurosis del sujeto para elaborar solo ese punto clave y de esa forma curar la neurosis del sujeto mediante una especie de trámite psicoanalítico. Freud lo critica a Otto Rank y dice que esto es un impulso de él, digamos, por ser como hijo de su época, donde ya estaba dominando el movimiento americano, que busca como resultados rápidos y el consumismo y demás. Entonces, buscando como el sueño americano, y él dice no, que eso efectivamente en la práctica muestra que no se puede hacer. Segundo intento que él menciona, segundo y último que él menciona a modo de ejemplo en el texto, es un intento del propio Freud en abreviar los análisis, que se trata acerca de la técnica de fijarle un término a los análisis. O sea, venir trabajando con un paciente y decirle, bueno, mira, sabe que de acá a tantos meses o de acá a un año se terminan las sesiones. Así que todo lo que trabajemos, tenés este tiempo para hacerlo, como para que la neurosis del sujeto no se sienta tan cómoda y se apure, digamos, a sacar todo el material necesario para curarse, ¿no? Es una técnica que él probó con El hombre de los lobos, que dice que venía muy bien, venía como ganando cierta independencia, cierta autonomía, había como recobrado algo del interés por la vida, se habían ordenado sus vínculos, pero él notaba que estaba como medio cómodo en su neurosis y todavía no se esclarecía algo de su historia infantil, de su neurosis infantil, que para él tenía claramente vínculo con su neurosis actual. Entonces probó esa técnica, le dijo, bueno, este es el límite, hasta acá vamos a llegar. Y él dice que en un principio parece que funcionó, como que cedió esa resistencia, el paciente produjo los recuerdos necesarios, se esclareció la neurosis infantil y con eso se avanzó en la neurosis actual del adulto, y Freud dijo, buenísima la técnica, parece que va perfecto, y dio por terminado el análisis entonces. Pero varios años después, El hombre de los lobos retorna muy mal y Freud se da cuenta de que hay una gran parte de una cuestión de transferencia con Freud,
a elaborar que no había sido resuelta ni vista por el análisis, entonces tiene que retomar ese análisis un par de veces y no se considera exactamente un caso exitoso. Entonces Freud lo que dice es una técnica que puede tener sus cosas buenas, pero él dice, así como una parte de la neurosis se apura y hace que aparezca más material, también si le pones ese límite hay una parte que se sustrae porque dice, bueno, no vamos a alcanzar a trabajarlo, entonces mejor ni lo nombro y se sustrae. Entonces es como un arma de doble filo y no lo termina recomendando mucho Freud. Además dice una frase muy conocida de él, que es que es una técnica que solo puedes usar una vez con cada paciente, porque si vos le decís, bueno, hasta acá llega el análisis, y después le decís, no, bueno, pero lo estiramos un poco más, ya la próxima vez que le digas, bueno, hasta acá llega el análisis, no va a tener el mismo efecto, ¿no? Porque ya sabe que ese límite no es un límite real, ¿no? Como dice Freud, el león solo salta una vez. Bien, en esta segunda sección del texto, Freud habla acerca de si existe o no un final de análisis. ¿Existe el final de análisis? Él va a decir que en términos prácticos pareciera que sí, y que el uso lingüístico que usan los analistas, inclusive él, pareciera indicar que sí, porque las personas dicen se terminó su análisis o no terminó su análisis, el análisis no llegó al final. Entonces da la impresión que por lo menos por el uso que hacen los psicoanalistas del término, sí existiría un fin de análisis. Y él trata de explicar para él cuál es. Entonces, para él, el fin de análisis es, en un sentido práctico, cuando el analista y el paciente ya no se encuentran para tener sesiones, obviamente. Pero va a decir que para que esto pase se tienen que cumplir dos condiciones para que sea un análisis terminado, ¿no? Porque si no es un análisis no terminado, inconcluso, que es que se haya liberado el sujeto de todos sus síntomas, inhibiciones y angustias, y que se haya explorado tanto de lo reprimido y trabajado tantas de las resistencias como para que no se tema que la neurosis pueda volver a aparecer. Si se cumplen esas dos condiciones, ¿no? Que sería liberar al sujeto de sus síntomas, inhibiciones y angustias, y por otro lado, haber trabajado de tal forma de que éstas no puedan volver a aparecer, ahí recién Freud va a decir, eso es un fin de análisis, ¿no? Entonces, él se pregunta, ¿existe eso en la práctica? ¿Yo lo vi alguna vez? Freud dice, ¿yo lo vi alguna vez? Y él dice, sí, efectivamente, sí pasa en algunos casos. Se trabajó sobre la neurosis de la persona, se la curó y no volvió esa neurosis en otro momento de su vida ni fue sustituida por otra, ¿no? Esas cosas pasan. Entonces él dice, bueno, en esos casos, ¿qué fue lo que hizo que eso pase así? Y Freud lo que dice es que para él un factor clave es que la etiología, digamos, como la causa, el origen de la neurosis del sujeto en esos casos tan favorables, es una etiología traumática. O sea que el origen de la neurosis tiene que ver con un trauma claro, un trauma de la niñez del cual el sujeto no pudo enseñorarse, dominar, porque era muy temprano en su edad, en su madurez. Entonces reaccionó como pudo, se creó una neurosis y hizo falta un trabajo analítico para trabajar sobre ese trauma y que las decisiones, digamos, vamos a decir, para tramitar ese trauma que tomó el yo temprano sean sustituidas por decisiones más maduras, ¿no? Todo esto dicho de una forma súper simple. ¿Qué casos va a decir Freud que no son tan favorables? Bueno, él va a decir que tiene que ver con los casos donde hay una hiperintensidad de las pulsiones, ¿sí? O sea que no es que todo proviene de un trauma temprano que capaz afectó alguna de las pulsiones, alguno de los intereses del sujeto y ese trauma hace que no se pueda expresar fácilmente en la actualidad. Ese es el caso favorable. En un caso desfavorable es que esas pulsiones, por alguna razón constitucional, vamos a decir, como de fábrica, sean hiperintensas y que entonces el yo no las pueda manejar. En esos casos es mucho más difícil trabajarlo y Freud va a decir que es un pronóstico menos favorable para que se llegue a un fin y que no vuelva a surgir nunca ningún problema. Y otro de los factores que él dice que no son tan favorables para que eso suceda
tiene que ver con que se altere el yo, ¿sí? Cuando el yo está alterado, que ahora todo esto lo vamos a explorar, lo que estamos hablando de las pulsiones hiperintensas y la alteración del yo en los capítulos que siguen, cuando el yo está alterado, ahí es muy jodido también para la terminación del análisis. Luego vamos a ver qué significa esto. Entonces Freud va a decir, para que un análisis llegue a su término con estas dos condiciones, que es que se libera al sujeto de sus síntomas, inhibiciones y angustias, y que no retornen, que se haya trabajado lo suficiente para no retornen, se puede cuando hay una etiología traumática, y también añade esto que me parece muy piola de él, que también hace falta cierta ayuda del destino, ¿no? O sea, que las condiciones de la vida de la persona, por alguna razón, hagan que no vuelva a enfermar. No es solo el trabajo analítico, también tiene que ver con que se dio su vida de una forma favorable como para que no estalle una neurosis. En la tercera sección de este texto, Freud explora el tema de la intensidad pulsional. Ya vimos que los tres factores que él plantea en este texto como cosas que pueden favorecer o desfavorecer a que un análisis llegue a su término son si la etiología es traumática o no, qué tanta es la intensidad de las pulsiones y si hay alteración del yo. En esta sección vamos a hablar de la intensidad de las pulsiones. Entonces él se corrige a sí mismo, típico de Freud en un texto, empieza diciendo una cosa y dice, no, en vez de decir que hay una intensidad constitucional de las pulsiones, ¿no? O sea, de que de fábrica vienen así, que es una de las posibilidades, puede pasar, va a decir, no solo pasa si hay una cuestión constitucional de hiperintensidad de las pulsiones, también puede pasar que por alguna razón las pulsiones cambien, digamos, la intensidad de las pulsiones cambian a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, y que eso va a dificultar que el yo lidie con las exigencias de las pulsiones, ¿no? O sea, si el yo tiene que más o menos integrar en su síntesis ciertos deseos, ciertas tendencias, ciertos impulsos, cuando una es demasiado intensa le cuesta dominarla, ¿no? Y esta es algo con lo que yo tengo un poco de, vamos a decir, fricción con el pensamiento de Freud en este punto, porque él habla como a esta altura, que es hacia el final de su vida, dice cosas que yo no estaría tan de acuerdo, pienso que Lacan tampoco está tan de acuerdo, pero bueno, él lo piensa en términos de el yo como domeñando pulsiones, como enseñorándose con pulsiones para hacer que éstas no alcancen la satisfacción, para neutralizarlas, dice Freud. Cosa que a mí me parece un poco extraño porque yo entiendo, por lo menos así lo veo en mi práctica, que, digamos, una pulsión, vamos a decir, deja de causar conflictos no cuando está neutralizada, cuando se le impide llegar a su satisfacción, sino cuando se la incorpora al circuito de satisfacciones o se la incorpora de alguna manera a la síntesis del yo. Ahí estaríamos de acuerdo con Freud, cosa de que no esté reprimida, ¿no? Cuando está reprimida es cuando empieza a causar estos conflictos. Siguiendo a Lacan, por ejemplo, yo creo que Lacan diría que es en tanto esta significación o esta verdad que insiste, digamos, en los síntomas del sujeto, cuando es reintegrada a su historia, cuando puede ser leída integrada a su historia, produciendo cambios en la comprensión de su historia general, es cuando deja de insistir como por un lado sola, y una vez integrada, ahí sí capaz cambia su dinámica y el yo puede enseñorarse, pero no es por neutralizarla en sí, sino por incorporarla a la vida. Ese es un pero que yo quería poner por cómo lo pienso yo y cómo entiendo que lo está pensando Freud. Pero bueno, se entiende que cuanto menos está reconocido por el yo cierto impulso, vamos a decir un deseo sexual que está por alguna razón escindido del yo, quizás por su hiperintensidad, en este caso plantea Freud, más difícil es que lo integre y que lo pueda neutralizar. Y eso puede ser por un factor constitucional, o puede ser también, como dice Freud, que por alguna razón cambie la intensidad de las pulsiones en momentos de la vida, como por ejemplo la pubertad es un momento, ¿no? Donde por factores biológicos
la intensidad del deseo sexual aparece de tal forma que si estaba más o menos estable el yo del sujeto con sus deseos sexuales, con esta hiperintensidad de sus deseos, de repente se desequilibra, totalmente lógico. O también incluso si está afectado por la enfermedad, o en caso de mujeres por la menopausia, o yo agrego esto, Freud no lo dice, pero me parece que sigue la misma lógica, afectado por drogas, también pasa que cierta estabilidad del yo se puede desacomodar y que se generen síntomas psicopatológicos. Entonces me parece piola lo que introduce Freud con esta Pink Floyd, lo que introduce Freud en este capítulo acerca de la intensidad de las pulsiones, porque acá es donde Strachey tiene razón y Freud empieza a prestarle un factor, mucha atención al factor cuantitativo, ¿no? O sea, si la intensidad de las pulsiones, ya sea por las hormonas, por el deseo sexual impulsado desde lo biológico, desde las drogas, o disminuyendo la energía disponible en el psiquismo por enfermedad, momentos de la vida, o incluso frustraciones externas, traumas recientes que pueden aparecer, todo eso desestabiliza el yo, y en un yo que más o menos estaba neutralizada cierta pulsión y cierto impulso, puede que el yo deje de dominarla y que entonces vamos a decir, se separe de su síntesis y genere síntomas psicopatológicos. Freud entonces se produce una objeción contra sí mismo, se objeta a sí mismo como es típico de él y dice, bueno, pero este desequilibrio que puede generar el cambio en la intensidad de las pulsiones, incluso en el hombre sano, ¿no? Que con la llegada de la pubertad o la menopausia, con la enfermedad, con las drogas, con nuevos traumas, con nuevas frustraciones, no solo en el neurótico, sino en el hombre sano normal, vamos a decir, también puede provocar desequilibrio. No se le puede objetar al psicoanálisis, pedirle al psicoanálisis que genere un hombre que no sea desequilibrable, ¿no? El análisis no produce una especie de nuevo hombre, de neoformación, que sería el hombre analizado a quien no afecte el cambio en la intensidad de las pulsiones. Entonces, él explora esta posibilidad y dice que en un sentido teórico podría ser así, porque él dice el cambio en la intensidad de las pulsiones genera desequilibrio porque las pulsiones que generan conflicto las generan porque están reprimidas de una forma deficiente, vamos a decir, ¿no? O sea, están tramitadas de una forma deficiente. O sea, todo lo que el yo hace para dominar las pulsiones y que genera las bases como para que se genere una neurosis es porque en un principio, para manejar esas pulsiones, el yo es todavía muy primario, es muy temprano en su vida, tiene recursos más precarios, entonces las maneja de una forma, vamos a decir, deficiente, de una forma inmadura, de una forma precaria, ¿no? Entonces todas las represiones están hechas sobre esta base infantil de tramitación de los conflictos con las pulsiones. Freud lo dice muy lindo, dice que quizás la operación genuina del análisis es como reedificar estas represiones, suprimiendo algunas, levantando algunas represiones, armando más sólidamente otras. Yo lo entiendo desde mi lectura, no sé si es lo que dice Freud, pero esto que decía antes, como de integrarle a la historia del sujeto de forma tal de que no es que se mantiene la represión, sino que está integrado a otro ordenamiento simbólico, más siguiendo a Lacan lo pensaría de esa forma, de forma tal que por más de que haya un incremento en la intensidad de las pulsiones, entonces no se produzca un desequilibrio, ¿no? Freud va a decir que no se ceda tan fácilmente a la pleamar del acrecentamiento de las pulsiones. Sin embargo, él dice que en la experiencia terminantemente él no ve que sea así, que se pueda generar tal estado. En la cuarta sección de este texto, Freud habla de todo lo que el análisis puede hacer como profilaxis, o sea, como para prevenir que se desarrollen futuros conflictos neuróticos, explorando justamente esta idea de que
el sujeto pueda resistir a los embates del acrecentamiento de la pulsión. Y él, digamos, explora la idea de que dice, quizás una de las razones por las cuales es difícil que se produzca esa situación en la cual el sujeto no sea desequilibrable por el incremento de ninguna pulsión, ninguna enfermedad, ninguna frustración, ¿no? Dice, quizás eso se pueda lograr, pero no se logra porque toda la tramitación en realidad es imperfecta, ¿no? De que se llega a soluciones, pero como en todo en la vida, no se hace al 100%, sino que quedan cosas en el camino, ¿no? No me voy a poner a decir todos los ejemplos que dice Freud, pero básicamente él dice eso, ¿no? De que incluso cuando, no sé, se produce un cambio de estado, un crecimiento, lo que estaba anterior no queda eliminado por completo, sino que quedan ciertos resabios, ciertos residuos de lo anterior. Entonces quizás los diques más sólidos no están tan sólidamente realizados, justamente porque se hace de una forma no total, sino imperfecta, ¿no? Entonces él explora, dice, ¿cómo podríamos hacer para que todos los conflictos posibles queden tramitados de forma tal de que no haya posibilidad de que vuelva a retornar la neurosis? Entonces él dice, yo no creo que esto se pueda hacer en la realidad, pero como es Freud, una cosa que me encanta de él, lo explora teóricamente a ver a dónde lo lleva, ¿no? Entonces les comparto esta libertad que él se da a sí mismo para volar en su imaginación y las argumentaciones y contraargumentaciones que él se hace. Él dice que para generar esto, entonces, se podrían generar dos caminos, digamos, ¿no? Para, por medio del análisis, trabajar sobre todos los desequilibrios posibles, ¿no? Dice, por un lado, se pueden generar frustraciones en la realidad, ¿no? De forma tal de forzar al sujeto a laburar sobre ellas ahora porque están pasando ahora, porque ahora el sujeto está teniendo que lidiar con esa dificultad. O la otra posibilidad es despertarlo como posibilidad en el futuro, es decir, nombrar de que, che, sabé que en el futuro puede llegar a pasar esto, tramitémoslo ahora, así en el futuro no te sucede, ¿no? Como una forma de prevenirlo. La primera, que es generarlo en el aquí y ahora, que el sujeto tenga que lidiar con esas dificultades aquí y ahora, le parece como una empresa muy siniestra, no me acuerdo cuál es la palabra exacta que usa, pero es algo por el estilo, ¿no? Como que es una empresa muy siniestra porque implicaría como causarle reales frustraciones profundas y daños profundos a la persona, al paciente, ahora, ¿no? O sea, por ejemplo, si la persona tiene un matrimonio dichoso, habría que hacer fracasar ese matrimonio para que el sujeto se enfrente a esa posibilidad por si le aparece en el futuro. O si tiene un trabajo que le va súper, habría que hacer que le vaya como el orto en el trabajo, como para que el sujeto enfrente esa posibilidad por si le pasa en el futuro y prevenir la neurosis, ¿no? Entonces, es una empresa siniestra que Freud dice, primero que no tenemos tanto poder como para hacer eso en la vida de la persona. Segundo, ningún paciente aceptaría hacer eso. Y tercero, dice Freud, y encima si tuviésemos el poder de alguna forma y el paciente por alguna razón aceptara dejarnos destruir su vida para prevenir la posible neurosis futura, ni siquiera serviría tanto porque, dice Freud, el análisis no sirve tanto en crisis que son actuales, porque dice que necesita cierta distancia del fenómeno para poder leer lo que eso significó para la historia del sujeto. No es algo que se pueda hacer en el momento de la crisis. Yo acá también tengo como mis peros con Freud. Yo creo que los análisis pueden servir para crisis actuales, pero entiendo también lo que dice de que en general de lo que nosotros nos ocupamos es algo que no es tanto un abordaje del aquí y ahora, es el aquí y ahora, pero en tanto se generó en el pasado. Entonces, en una crisis actual, entiendo lo que dice de
por qué no sería capaz tan efectivo. Entonces él dice, bueno, pero se me objetará, me encantan las objeciones de Freud contra sí mismo, que el análisis tiene que funcionar a modo de vacuna, ¿no? Como si fuera una vacuna que no es que te inyecta toda la enfermedad para que vos estés muriéndote de la enfermedad, sino que te da una porcioncita de la enfermedad para que vos aprendas a lidiar con ella, para que si en el futuro te enfermas, lo puedas resolver, ¿no? Entonces, para hacer eso, dice el análisis, cuenta de dos medios, o de la transferencia, o sea, de que el posible conflicto futuro se ponga en juego en la transferencia actual, en la situación analítica con el médico, y que se genere ahí el conflicto y que una vez resuelto en ese espacio cuidado y reducido que es el análisis, entonces ya se generan los anticuerpos analíticos como para manejarlo si llega a pasar en la vida del sujeto en el futuro. Y la otra posibilidad es en fantasía, o sea, despertarle en fantasía al sujeto la idea de que eso podría pasar en el futuro. Decirle, mira, sabe que en el futuro capaz tu mujer te deja. Entonces, hablemos de esa posibilidad, ¿no? Entonces, explora Freud esas dos posibilidades. De la transferencia va a decir que eso es totalmente real, que nosotros nos servimos de la técnica de trabajar con la transferencia para trabajar sobre los conflictos neuróticos, pero da una serie de objeciones que me parecen muy válidas. Una es que no todos los conflictos pueden ser actuables, digamos, puestos en juego en la transferencia. O sea, por ejemplo, el conflicto con el trabajo o el conflicto con la esposa, capaz no se puede generar una transferencia conmigo, porque capaz la transferencia conmigo tiene más que ver con un padre, tiene que ver con un hermano. Difícilmente se vea una relación de pareja conmigo, a menos de que, no sé, por ejemplo, sea el análisis de alguien que pudiese tener como objeto sexual a mí, ya sea una mujer heterosexual, un hombre homosexual, etc. Punto 2, el sujeto no elige qué poner en la transferencia, no lo elige conscientemente ni voluntariamente, ni el analista puede despertar en la transferencia cosas que no aparezcan espontáneamente. Y el analista en general trabaja con lo que ya está surgiendo, con lo que ya es actual en la transferencia. No puede despertar a voluntad, adrede, cuestiones que no están ahí. Y un último argumento contra esta idea de despertarlo en la transferencia es que eso dañaría la transferencia positiva, que es motor del análisis, ¿no? O sea, si nosotros despertamos frustraciones a propósito en la transferencia con el paciente para que trabaje esas frustraciones, si nos zarpamos, si introducimos demasiada frustración en ese vínculo transferencial, entonces se genera una enemistad con el médico que desfavorece el trabajo en el análisis, porque se necesita esa alianza que el sujeto crea en nosotros, que tenga un buen vínculo con nosotros como para poder atravesar ciertos momentos, ciertas resistencias, ciertas angustias, etc. Entonces explora la última posibilidad que también refuta, que es la de despertarlo mediante la fantasía, como les dije, diciéndole, che, imagínate que en el futuro tu mujer te deja, se va con tu mejor amigo. Vamos a trabajarlo, ¿no? Y que lo que dice Freud es que uno esperaría que eso despierte los conflictos que pueden surgir, pero más bien, va a decir Freud, como que no produce mucho eco. O sea, si no es un conflicto actual, no tiene eco en el paciente, no produce nada y no permite que se pueda trabajar sobre esa potencialidad, ¿no? Lo compara con lo que es contarle cómo es la sexualidad de los niños, ¿no? Como explicarles cómo es la sexualidad adulta a los niños. Freud va a decir que eso no surte ningún efecto porque los niños siguen creyendo sus teorías sexuales infantiles, cosa que él trabaja en 3 ensayos sobre teoría sexual, no nos vamos a meter ahora, pero ciertas teorías típicas que tienen los niños acerca de la sexualidad, por más de que uno le quiera explicar, eso no surte efecto. Los niños siguen sosteniendo esas creencias como si no quisieran dejar de adorar, dice Freud, a los viejos dioses. En esta quinta sección, Freud ya dejó atrás
el factor de la intensidad pulsional que veníamos investigando hasta este momento, ¿no? Exploramos algo de la etiología traumática. Acuérdense que estaban estos 3 factores que influyen en que un análisis llegue a su término, si la etiología es traumática o no, la intensidad de las pulsiones que puede surgir y generar desequilibrio en el sujeto y si se puede prevenir ese desequilibrio. Y ahora vamos a pasar a explorar el otro factor que influye, que es si el yo está alterado o no. ¿Sí? Este es un punto para mí muy interesante y muy real de lo que plantea. Lo primero que va a decir Freud es que una cosa que me parece debatible también, en un sentido, que él dice que para el trabajo con el paciente es necesario hacer una alianza con el yo sano del paciente para someter a los sectores ingobernados de su ello. ¿Qué significa esto? Bueno, desde el punto de vista de Freud, él lo plantea en función de que para él el análisis apuntaba a que el sujeto pueda reconocer y, vamos a decir, amigarse con la realidad objetiva, ¿no? O sea, la parte del yo sana para Freud es la parte del yo sana que reconoce la realidad objetiva y los sectores ingobernados del ello son los que producen una distorsión de la realidad, un alejamiento de la realidad y que mediante el gobierno de estos sectores ingobernados del ello, entonces el sujeto puede, como vamos a decir, tener un vínculo realista con la verdad y la realidad objetiva, y por eso él argumenta que esto es imposible en el psicótico porque el psicótico no cuenta con ese yo sano que reconoce la realidad objetiva. En él la realidad objetiva está perdida. Si en el caso del neurótico, que es mucho más leve la distorsión de la realidad y de otra cualidad, sí se puede hacer. Acá, de vuelta, yo capaz influido por Lacan lo pienso distinto y en la clínica lo pienso distinto también, de que no sé si el trabajo analítico apunta necesariamente a que el sujeto reconozca la realidad objetiva, sino a que pueda reconocer algo de la verdad que se expresa a través de sus síntomas, ¿no? Perdón que mezclo esto, pero me sale ponerlo como una nota al pie de cómo yo lo veo y cómo pienso que Lacan lo vería. En ese sentido, estoy de acuerdo de que se necesita cierta alianza con el sujeto para llegar a darle lugar al reconocimiento de esa verdad. Pero esa verdad es una verdad subjetiva, no necesariamente tiene que ser una realidad objetiva. Pero bueno, no importa, esa es una nota al pie, como digo, no cambia un poco el argumento de lo que dice Freud. ¿Qué significa que el yo se altere? ¿No? Freud va a decir que el yo se altera en el proceso de la lucha defensiva temprana, ¿no? O sea, cuando el yo tiene que mediar entre la realidad externa y las exigencias pulsionales del ello, entonces el yo se divide, se altera, se escinde para poder dominar las pulsiones del ello y no generar conflicto con el mundo externo y para evitar lo más posible el displacer. Entonces, por ejemplo, podría pasar, como es en el caso del complejo de Edipo, según elaborado por Freud, de que el sujeto tenga, no sé, ciertos impulsos libidinales hacia la madre, por ejemplo, ¿no? O digamos que tenga ciertos deseos sexuales y que sabiendo el yo de que si eso lo exterioriza va a encontrar conflicto con el mundo externo, por ejemplo conflicto con el padre, entonces el yo, para evitar ese conflicto con el mundo externo, hace una mímica, reproduce el conflicto que podría generarse, pero en el interior del psiquismo del sujeto. Entonces hace una mímica de la realidad y asusta al ello, haciéndole sentir el peligro que podría generarse, pero antes de que se genere, ¿no? De esa manera empieza a dominar los impulsos del ello. De esa forma, el yo intenta prevenir que se expresen ciertos impulsos y hasta llega a
algunos a segregarlos de su organización y reprimirlos, ¿no? Entonces el yo ven como ya se divide entre una parte que hace de representante del mundo externo, interno, para prevenir de que eso efectivamente pase al plano de la realidad, y una parte de su organización la escinde y la reprime, ¿no? Entonces eso ya produce una alteración en el yo ya está dividido en esa lucha defensiva. Y mientras más tempranos y más complicados sean esos conflictos, entonces se produce una alteración más profunda en el yo, y el yo tiene menos recursos o menos calidad de recursos para manejar estas exigencias de las pulsiones en función de no entrar en conflicto con el mundo externo. El tema es que el yo tiene éxito al gobernar las pulsiones del ello en ese sentido, usando estas técnicas, pero una vez de que, digamos, a pesar de que tiene éxito, este éxito viene con un gran costo, ¿no? O sea, el yo logra prevenir ese conflicto, pero lo hace con un gran gasto energético y generando ciertas inhibiciones en sí mismo y ciertas limitaciones funcionales. O sea, hay cosas que no va a poder hacer porque activan ciertos deseos que deben quedarse reprimidos, y de ahí vienen muchas de las inhibiciones neuróticas. Y otra cosa que acaba de decir Freud, que esto es clave, es que no solo eso, sino que una vez que ya se cristaliza cierto modo de defensa para defenderse de cierto aspecto pulsional, entonces cada vez que vuelva a surgir ese aspecto pulsional, el yo vuelve a poner el mismo mecanismo en marcha primitivo para manejarlo y no lo sustituye por uno superior, ¿no? O sea que si reprimió de una forma infantil cierto deseo sexual porque en ese momento no era coherente con las exigencias del mundo externo, después no es que lo deja de hacer, sino que justamente los síntomas neuróticos es como el acarramiento de esta posición infantil a una edad madura. Entonces el sujeto capaz ya estaría habilitado desde un sentido objetivo para poner en juego algo de esa sexualidad con un objeto acorde, no la madre sino con otra persona, pero no se lo permite porque está esa inhibición puesta en ese lugar, fijada ya de la etapa infantil, ¿no? Que esto es lo que busca deshacer un poco el psicoanálisis. El tema es que, así como cuando ese deseo se pone en marcha, el yo pone en marcha el mecanismo de defensa primitivo, lo vuelve a reproducir para manejar la pulsión, y eso es así automáticamente, también el análisis, que busca deshacer ciertas represiones, que busca darle lugar a algunas de estas pulsiones, es vivido como el yo y es vivido por los mecanismos de defensa como una amenaza que buscan deshacer este sistema de defensa, y entonces el yo puede ponerse resistente contra el influjo analítico, puede ponerse resistente contra el análisis porque lo ve como un peligro, ¿no? Y obviamente eso es gran parte de la resistencia que el análisis tiene que atravesar para deshacer los síntomas neuróticos, para levantar ciertas represiones. No se dan inmediatamente. A veces la dificultad no está en colegir cuál es el impulso reprimido, ¿no? Más o menos uno tiene una idea, pero poder deshacer esa represión, que realmente el yo ceda a darle lugar a eso que está reprimido, es muy jodido, ¿no? Eso es parte de la resistencia que tiene que atravesar el análisis. Y lo que dice Freud es que mientras más temprano haya sido la lucha defensiva y más conflictiva, más se alteró el yo, y una vez que está muy alterado, ya es muy difícil deshacer esas represiones. El yo se resiste al influjo analítico y se llega a un punto que, esto lo digo yo, pero entiendo que es a lo que apunta Freud, que se llega a un punto como de no retorno, donde cuando hay cierta alteración del yo, hay
cierto límite, se puede ir hasta cierto punto, porque el yo no puede resistir, no puede deshacer ciertas represiones, no puede deshacer ciertos mecanismos de defensa, ya quedaron instalados, cristalizados, y ya no se puede alterar. Yo creo que esta es la forma freudiana de elaborar lo que clínicamente entendemos como las limitaciones que tienen ciertas estructuras psíquicas, ¿no? No es lo mismo tratar con neurosis que con un cuadro límite que con una psicosis. Con todas pienso que se puede trabajar, con todas se puede conseguir cierto éxito terapéutico, pero hay ciertas estructuras que tienen cierto límite, que el éxito terapéutico es uno y no otro, porque no se pueden deshacer ciertos mecanismos de defensa y cierta organización que ya se hizo porque el yo ya se alteró de una forma tan primitiva que quedó cristalizado de esa forma y ya no se puede deshacer. Es decir, ahí el análisis encuentra ciertas limitaciones. Y un detalle que no hace a la esencia, digamos, del argumento que estoy diciendo acerca de la alteración del yo, pero que Freud lo menciona, y lo menciona porque es parte de su elaboración teórica, es que eso, lo que exploramos recién de las alteraciones que se dan en la lucha defensiva, serían la parte, vamos a decir, adquirida de la alteración del yo, o sea, que tiene que ver con la historia del sujeto, que el yo no nació con esas alteraciones, y se pregunta si hay alteraciones congénitas que ya vienen un poco constitucionalmente con el yo, y él va a decir que sí, porque cada persona elige ciertos mecanismos de defensa para poner en juego en la lucha defensiva. Y Freud piensa que estos están dados un poco genéticamente o filogenéticamente. Bien, y llegamos a la sección 6 de este texto de análisis terminable e interminable, donde Freud sigue explorando cuáles podrían ser los obstáculos, digamos, las resistencias que se oponen al trabajo analítico a que éste llegue a su término. Y en esta sección habla de la pulsión de muerte. Él va a decir que además de los obstáculos que ya venimos explorando, Freud va a decir que hay cierta resistencia al análisis que proviene no del yo, no de la alteración del yo o de estas cosas que veníamos hablando, sino de las pulsiones en sí. Y explora dos resistencias de las pulsiones. Una, la resistencia de la pulsión libidinal, vamos a decir, del eros, de la pulsión de vida, como lo llama Freud a esta altura, que es, por un lado, esto no es la pulsión de muerte, pero también la menciona, dice, por un lado, él va a decir que hay cierta viscosidad de la libido. ¿A qué se refiere con esto? De que cuando la libido encuentra un objeto de satisfacción, por más de que sea un objeto sustitutivo, patológico, vamos a decir que si el análisis hace bien su trabajo, debería ser sustituido por un objeto más acorde, suponete. Va a decir Freud, hay cierta resistencia a la libido a cambiar de objeto porque tiene como viscosidad, como que una vez que ya se metió en un objeto, ya invistió un objeto, la libido tiene muchas dificultades para cambiar, abandonar un objeto de satisfacción o una posición satisfactoria, ¿no? Eso por un lado, esa es una de las resistencias. Pero en este capítulo dice, también hay en realidad otra fuente proveniente de las pulsiones de resistencia y que quizás es la fuente más grande al análisis, es la fuente más grande de resistencia al cambio, que es la pulsión de muerte. Y él da 3 ejemplos de manifestaciones clínicas, digamos, donde se ve la pulsión de muerte en acto, resistiéndose al análisis. Una va a decir que es lo que él llama el sentimiento inconsciente de culpa, que sería algo así como que el sujeto tiene tanta culpa por curarse, le da tanta culpa curarse, que prefiere seguir sufriendo en la situación en la que está.
¿no? Ese sería como el sentimiento de inconsciente culpa, porque es una culpa que es inconsciente, pero que Freud dice, ¿por qué no quiere curarse? Quizás no quiere curarse porque le da culpa curarse, y él piensa que esto es una manifestación de la pulsión de muerte. También habla del masoquismo, que es como si fuera la pulsión de muerte, que es como esta pulsión autoagresiva, que si no está integrada a la pulsión de vida para Freud, esto se vuelve como autoagresivo y entonces capaz el sujeto tiende a hacer manifestaciones masoquistas. Y también como tercera manifestación que él da de la pulsión de muerte, habla de la reacción terapéutica negativa, que vendría a ser una vez que se hace un avance en el análisis y que el sujeto se permite salir de la posición neurótica y alcanzar cierta satisfacción, hace como una especie de vuelta hacia atrás, una reacción terapéutica negativa, justamente por la influencia de la pulsión de muerte que busca evitar algo de la curación, ¿no? Todas estas difícilmente diferenciables entre sí, más bien como que operan conjuntamente. Freud las da como ejemplos de la pulsión de muerte. Acá también voy a hacer una acotación, una nota al pie, de que me resulta muy difícil pensar esto de cómo lo piensa Freud, pero le voy a ser honesto de que así es como lo piensa Freud en esta altura de su vida. Lacan insiste de que para él lo que Freud explora como pulsión de muerte es más bien la insistencia del inconsciente que busca inscribir algo simbólicamente que no estaba en el orden simbólico, es decir, como algo que necesita ser inscripto, que una verdad que insiste por ser nombrada, por ser incorporada al orden simbólico y que insiste aún sin nombre, vamos a decir, insiste muda, vamos a decir, como dice Lacan, es como esta pulsión muda que solo va a frenar en tanto es incorporada al orden simbólico. Y Lacan lo pone en los elementos pulsionantes del sujeto que buscan su curación, y lo pone dentro de los elementos pulsionantes del sujeto que buscan hacerse reconocer como sujeto, que digamos, a lo que el análisis buscaría no oponerse a esta pulsión de muerte, sino más bien a darle lugar para llegar a la curación. Todo eso está explorado en el seminario 2 de Lacan, por ejemplo, lo habla muy claramente. Pueden leer las últimas lecciones de ese seminario, lo dice con todas las letras. Yo soy más partidario de esta visión de Lacan acerca de la pulsión de muerte. Y mismo Lacan insiste de que eso es a lo que Freud se refería con la pulsión de muerte, pero ahí sí disiento con Lacan. O sea, creo que quizás Freud parte de esos fenómenos clínicos que podrían ser explicados de esa forma cuando hace Más allá del principio del placer, parte de esos fenómenos que tienen una repetición enigmática en la vida de los sujetos, de por qué repite esto que parece causarle displacer. Lacan diría es porque está buscando inscribir una verdad que todavía no está nombrada en la historia del sujeto. Bien, yo estoy de acuerdo con Lacan, pero creo que Freud, después de Más allá del principio del placer, y en esto estoy de acuerdo con muchos autores, como por ejemplo Alfredo Eidelstein, creo que dice esto, que Freud hacia el final de su vida, después de Más allá del principio del placer, medio que en vez de seguir desarrollando su descubrimiento, como que lo tapó con teorizaciones que no están tan buenas. Bueno, yo creo que Freud, hacia el final de su vida, todo lo que tiene que ver con la pulsión de muerte, lo trabaja de una forma que a mí no me gusta pensarla de esa forma, no me hace sentido, pero también soy honesto de que a la altura de este texto, Freud plantea la pulsión de muerte no como algo a darle lugar en el análisis y que va en pos de la curación, sino algo que se resiste al análisis, que busca que el sujeto no se cure por culpa, por masoquismo o por lo que sea, y que es la resistencia más dura al análisis. Entonces,
ahí hagan su propia lectura. Yo les comparto lo que yo pienso y lo que entiendo que dice Freud. A todo esto, quizás tenga razón, porque a veces a mí me pasa en los análisis y en la vida, digamos, ¿no? De decir, che, pero esta persona, ¿por qué no quiere mejorar o se resiste a mejorar? ¿O dónde está el punto? ¿Será que yo estoy pifiando el punto al que hay que tocar y que por más de que estoy más o menos entendiendo bien el análisis, todavía no encontré como el punto que hace que cambie todo? O digamos, ¿con qué tiene que ver? ¿Tiene que ver con una voluntad del sujeto que no está poniendo y que en realidad es el mismo que se resiste? ¿Con qué tiene que ver? Algunas resistencias yo no logro captarlas. Capaz Freud ahí tiene razón de que hay un impulso del sujeto que va en contra de la curación y que quizás no tiene que ver con su yo, pero no lo sé, o sea, de verdad lo mantengo como una pregunta abierta. Agrego esto porque lo había anotado en el guión de este video y no sé, me dio ganas de agregarlo porque es de Nietzsche y decía, capaz Freud y Nietzsche ahí tienen un punto en común porque Nietzsche también plantea como de que ciertas personas no buscan superarse, vamos a decir, llegar al superhombre, como él dice, o alcanzar su máxima evolución, sino que quieren más bien eh, morir, irse de este mundo y no mejorar, ¿no? Y Nietzsche lo plantea como que es la inteligencia de la vida o de la raza, del cuerpo, que dice, esta persona ya no tiene arreglo, esta persona no puede llegar a nada, así que mejor que todas sus tendencias lo impulsen a morir y a volver a la tierra. ¿No? Muy duro lo que dice. Pero lo habla de los predicadores de la muerte, de los despreciadores del cuerpo. Si leen el Zaratustra de esos capítulos, van a ver que Nietzsche un poco lo plantea de esa forma, como que dice, ¿cómo puede ser que si yo estoy planteando de que el cuerpo llama a evolucionar, a llegar al superhombre, etcétera, etcétera, ¿cómo puede ser que haya personas que prediquen esto, que prediquen abandonar el cuerpo, que prediquen volver a la muerte? Y dice, bueno, capaz es la inteligencia del cuerpo y de la vida que dicen estas personas ya abandonaron la vida, abandonaron este camino de evolución y es mejor que mueran. Entonces quizás en ese sentido coincide Nietzsche con Freud. Bien, llegamos entonces a este séptimo capítulo, esta séptima sección del texto Análisis terminable e interminable. Y esta sección habla de lo que sería otra posible resistencia al análisis, o sea, que influya a que el análisis no llegue a su término, que vendría a ser la resistencia al analista. O sea, si el analista está suficientemente analizado como para permitir que el análisis llegue a su término. Y acá dialoga, como habíamos anticipado, un poco con el texto de Ferenczi de el problema de la terminación de los análisis. Y Ferenczi va a decir que sí, para él tienen un término los análisis, si el analista tiene la pericia y la paciencia para llevarlos a su término, y que incluye esto, digamos, el analista va a tener pericia y paciencia si el analista ha aprendido sobre sus propios yerros y errores y si ha cobrado imperio sobre los puntos débiles de su propia personalidad, ¿no? O sea, si el analista se ha analizado a fondo, vamos a decir. Y acá Freud incluye una burla que suelen hacerle los enemigos del análisis al movimiento psicoanalítico y que burlan a los analistas de que los analistas le exigirían al paciente una normalidad psíquica que ellos mismos no tienen, ¿no? O sea, vos le exigís a los pacientes que lleguen a tal grado de emancipación de su neurosis, siendo que vos, analista, sos un neurótico de mierda. Totalmente real. Si las personas conocen a los analistas en su intimidad, saben que estamos llenos de cosas neuróticas, digamos. Me parece una crítica súper válida.
Freud dice que él podría fácilmente deshacerse de esa crítica diciendo que es injusta porque sería como un médico, ¿no? El analista es como un médico que aprendió un arte determinado y que, digamos, por más de que el médico tenga ciertas enfermedades, es médico igual, sabe curar igual, ¿no? Pero Freud mismo dice, no, eso en el análisis no aplica, porque justamente si el analista todavía es neurótico en varias cosas, entonces no va a poder asir correctamente las constelaciones del paciente, no va a poder ubicar exactamente cuál es el tema y no va a poder trabajar sobre ellos, porque va a tener sus propios puntos ciegos y sus propias tendencias neuróticas que lo nublen, obnubilen un poco su visión y no le permita trabajar. Entonces, ¿cómo es que el analista llega a esa especie de purificación de su persona como para poder ejercer? Bueno, Freud dice que es muy difícil y que de hecho por eso plantea que el análisis es un poco, es la tercera de esas profesiones imposibles, de que se le exige tal exigencia, digamos, tal altura, digamos, a la persona del analista que es imposible, ¿no? Dice, ¿cuáles son esas profesiones imposibles? Son gobernar, educar y la tercera, analizar. Entonces explora Freud cuáles serían las formas en las cuales el analista puede adquirir esa normalidad, esa pureza de carácter que lo vuelve apto para ejercer el análisis. Y él va a decir que es mediante su análisis personal, ¿no? El análisis del analista es lo que le da esa aptitud al analista para poder analizar. Pero él va a decir que ese análisis siempre va a ser imperfecto, siempre va a ser inacabado, porque sobre todo en esa época, digamos, los análisis didácticos, lo que se llamaba, o sea, el análisis de un analista era no solo un análisis, sino que también era una enseñanza, era un análisis didáctico, donde por un lado se buscaba, sí, curar algunas cosas del paciente, pero se consideraba de que el analista no era un neurótico grave, sino que era una persona más o menos normal, o sea que más que nada el análisis didáctico era primero para que el didacta juzgara si el candidato puede ser analista o no, según los criterios de la época, que eran cerrados en algunas cosas. Había ciertas personas a las cuales no se le permitía ejercer el análisis, ese era uno de los puntos, que el didacta juzgara si el candidato puede ser analista. Y por otro lado, el paciente, el futuro analista, digamos, usaba el análisis didáctico para adquirir por experiencia convicción en los fenómenos del inconsciente, es decir, que haya experimentado en sí mismo, ver cómo algo que era inconsciente en sí mismo sale a la luz, tiene sentido, produce movimientos en sí, resuelve ciertas inhibiciones o síntomas, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, poder ver en vivo y experimentar en sí mismo la técnica analítica como para adquirirla y después tener esas herramientas para poder analizar. Pero como dijimos antes, Freud mismo va a decir, ese análisis siempre va a ser incompleto, porque duraba poco un análisis didáctico en realidad. No sé si dura como dura ahora tantos años. Y él dice que de la única forma en la cual el analista adquiere esa aptitud para poder ser analista y empezar a ejercer es si toma lo aprendido en el análisis didáctico y luego prosigue todas las experiencias de su vida utilizando las herramientas que aprendió en él. O sea, si sigue estando en su vida, ya él adquirió algo del método psicoanalítico como para poder leer, vamos a decir, sus propios síntomas, sus propios actos fallidos y más o menos incorporarlos a su vida. Entonces, así es como proseguiría para siempre, creería yo, el análisis del analista, que una vez que más o menos ya entiende por dónde va, puede proseguir esa forma de pensar incluso si no está en análisis. Que supongo que es cuestionable, ¿eh? Yo les estoy transmitiendo lo que dice Freud. Luego va a decir que existe un peligro en los analistas, que es que al empezar a ejercer y ocuparse todos los días acerca del
de lo que es inconsciente, de lo que está reprimido, esto como por una especie de eco puede despertar cosas en él que no estén resueltas, y el analista puede tender a posicionarse como en ese lugar de poder del que analiza y empezar a analizar salvajemente a todos, poniéndose en ese lugar superior, más bien proyectando sus propios conflictos en la gente, ¿no? Cosa que también sucede en los que somos analistas, es así, es una tendencia, ¿no? Mismo las personas que tienen de amigos, de pareja, de padres, personas analistas, saben que puede ser una tendencia esa, digamos, de que es difícil salir de esa posición analítica y entrar como en esa especie de furor de análisis salvaje, ¿no? Freud previene contra esa cuestión y va a decir que para prevenirse de eso sería necesario que cada tanto el analista vuelva a entrar en análisis. Él dice capaz cada 5 años, por decir una frecuencia, pero él mismo dice incluso si se tiene que repetir, igual vamos a decir que ese análisis tiene un término, se llegó a su fin. Entonces Freud, digamos, a pesar de decir que el análisis del analista debería repetirse cada determinado tiempo, él va a decir que él piensa que igualmente existe lo que sería el final del análisis, que el análisis tiene conclusión y que para él el objetivo debería ser no la normalidad total, porque eso no existe como lo exploramos en los capítulos anteriores, sino que el análisis debería apuntar a generar en cada caso dado las condiciones más favorables posibles para las funciones de su yo, teniendo en cuenta obviamente la personalidad del sujeto, las circunstancias de su vida, su estructura y demás. Bueno, y llegamos entonces a este octavo y último capítulo de este texto de análisis terminable e interminable, y en esta sección Freud se va a ocupar del complejo de castración. Y llegamos a este tema que es muy interesante y es uno de los puntos del texto que más polémica ha generado, hablando de este límite que tiene el análisis, que Freud dice que por alguna razón es infranqueable y que se ha usado para criticarlo mucho, me parece que en algunos puntos justificadamente, en otros creo que es no comprendido íntegramente, y ahora vamos a explorar un poco de eso. Freud va a decir que en todo análisis hay dos puntos que se repiten, que están presentes en todo análisis y que dan guerra al analista. Que va a ser la envidia del pene en la mujer y el rechazo de la actitud pasiva hacia otro varón en el hombre. Ambos vinculados a lo que sería el complejo de castración. Es interesante que Freud destaca que el rechazo a la actitud pasiva en el hombre, o sea, esta amenaza de ser castrado en el hombre, se da solo ante otro varón, ¿no? Lo que se rechaza es la actitud pasiva ante otro varón, no necesariamente la actitud pasiva hacia una mujer. Freud lo explica diciendo que para él lo que realmente amenaza la castración es el reconocimiento de que el falo lo tenga otro hombre, mientras que la posición así como más servil y hasta pasiva del hombre con una mujer no necesariamente lo vive como castrante, y que de hecho forma parte de la actitud seductora que puede tener el hombre en esta actitud como caballeresca y como servicial por demás. Que supongo que se le puede hacer objeciones, pero les transmito un poco como él lo piensa. Este mismo punto que yo estaría de acuerdo, digamos, de que el complejo de castración es uno de los puntos que se repite en todo análisis y que realmente da guerra a los analistas. Alfred Adler también lo había detectado, y Alfred Adler, digamos que es un ex discípulo de Freud y que luego fue expulsado del movimiento psicoanalítico por sus diferencias con él, llegó a postular como núcleo de la neurosis este rechazo de lo femenino que él acuñó bajo el término de la protesta masculina. Es decir, toda la neurosis se reduciría a una protesta masculina
contra lo femenino. Freud estaría de acuerdo con Adler de que existe este rechazo de lo femenino como un núcleo fundamental de la neurosis, pero él va a decir que para él se ubica distinto en el varón que en la mujer, este rechazo a lo femenino. En el caso del varón, vamos a decir que el rechazo a lo femenino, no sé si diría que es más consciente o por lo menos está más cerca de su yo, porque en el caso del varón, va a decir Freud, la actitud viril es acorde a su yo. La identidad del varón como masculina es acorde a su yo, y este peligro de lo femenino, que pueden ser sus impulsos pasivos o digamos la porción que cada uno tiene, porque todos somos una mezcla de componentes masculinos y femeninos, la parte femenina, el sujeto la siente como amenazante con su virilidad y es enérgicamente reprimida. Entonces vamos a decir que ese rechazo a lo femenino es más acorde a su yo, porque su yo está más claramente identificado con la posición masculina. Mientras que en la mujer, va a decir Freud que en un principio también lo masculino era acorde al yo, porque así es como Freud piensa el desarrollo de la mujer. No lo vamos a hacer ahora, pero está presente en textos como sobre la sexualidad femenina o la diferencia, las consecuencias psíquicas acerca de la diferencia anatómica de los sexos. Ahí lo explora en detalle. En el caso de la mujer, en un principio la masculinidad también es acorde a su yo, pero luego hay un proceso de represión de esta parte viril, de los impulsos masculinos, que además, una vez que están como reprimidos, Freud va a decir que en el desarrollo normal de la mujer sufren una transmudación y en vez de un deseo de virilidad, de ser ellas viriles, se transforma en un deseo por la virilidad, por ejemplo, sustitutiva, que le puede dar el hijo, como un pene sustitutivo. Esta es una de las teorías clásicas de Freud, que suena tremendo para cualquiera que no sea psicoanalista, pero digamos, no lo vamos a poner a discutir en este video. Pero bueno, eso es lo que plantea en este texto, ¿no? De que el impulso hacia la virilidad, en el caso de la mujer, es reprimido en un punto y transmudado en deseo del pene del partener o deseo del hijo, o más bien, digamos, las dos, para alcanzar la plena posición femenina. Pero que Freud dice en muchísimos casos, si no en la mayoría, si no en todos, se conservan elementos no transmudados de lo que sería el complejo de masculinidad de la mujer, donde aún rechaza, digamos, su posición femenina, pero la rechaza de una forma mucho menos cercana a su yo, es decir, vamos a decir, más inconsciente, digamos, o más difícil de ver que en el caso del hombre. Esa sería la diferencia que yo capto entre la ubicación del rechazo a lo femenino en el hombre y en la mujer, según Freud. Entonces, Freud cita a Ferenczi en su texto acerca del problema de la terminación de los análisis, que Ferenczi también, digamos, pone como uno de los núcleos o el núcleo principal de la neurosis, algo vinculado al complejo de castración, y cita esto que va a decir Ferenczi. Dice que el tema de la envidia del pene y de la revuelta, o vamos a decir esto, la sobresaliente significatividad de ambos temas, el deseo del pene en la mujer y la revuelta contra la actitud pasiva en el varón, no ha escapado de la atención de Ferenczi. En su conferencia de 1927 plantea, para todo análisis exitoso, el requisito de haber dominado esos dos complejos. Y cita lo que dice Ferenczi acá al pie de página, que dice: todo paciente masculino tiene que alcanzar un sentimiento de ecuanimidad con el médico como signo de que ha superado la angustia de castración, ¿no? O sea, de ecuanimidad con el médico, es decir, tiene que poder rebajarse o estar más o menos al mismo nivel de poder por momentos adoptar una posición pasiva frente al médico como signo de que ha superado la angustia de castración. Y todas las enfermas mujeres, para que su neurosis pueda considerarse íntegramente tramitada, tienen que liquidar su complejo de masculinidad y aceptar sin resentimiento las consecuencias del papel
femenino. ¿No? Entonces eso plantea Ferenczi como requisito para que se pueda hablar de un análisis terminado. Y Freud lo que va a decir es que eso es pedirle muchísimo a los pacientes y que él nunca vio que se pueda llegar a algo así, ¿no? O sea, como que él dice, en general, para los pacientes varones, digamos, adoptar una posición pasiva frente al médico es de una angustia tal que es uno de los motores más grandes de la resistencia al análisis, con lo cual yo objetaría, ¿y qué pasa si el analista es una analista mujer? Ahí, según su teoría, digamos, no tendría que haber problema, pero bueno. Y punto 2, dice que la mujer resigne completamente, digamos, su deseo de tener un pene, o sea, su complejo de masculinidad, la haría entrar en una depresión grave porque va a decir Freud que se decepcionaría mucho de no obtener el pene que ella esperaba del análisis, que dice Freud que es uno de los grandes motores de la búsqueda que puede tener una mujer en el análisis, y que lo ve muy difícil que esas dos cosas pueden pasar. Lo cual ya entramos en terreno de polémica y interesantísimo. Digamos, que es interesante, ¿no? Porque Freud va a decir que él ahí tiene la sensación de haber llegado a la roca de base, ¿no? A la roca fundamental de la cual no se puede ir más allá, que es realmente que se resigne ese rechazo a lo femenino, que se acepte íntegramente la castración, a él le parece imposible, ¿no? Él dice, llegamos ahí a un punto que parece no tener atravesamiento, que frente a la envidia del pene y frente a la protesta masculina no se puede hacer mucho más que tramitarla no íntegramente, ¿no? Como incompletamente, lo cual es re interesante. Y digamos, más allá de la crítica que se le puede hacer a todos estos autores que plantean, por ejemplo, que yo entiendo según los movimientos hoy feministas, de teorías de género y demás, digamos, todos los planteos que se le puede criticar de lo que están diciendo explícitamente, por ejemplo, de que la mujer para salir de su neurosis sí o sí tiene que querer ser madre o tiene que aceptar una posición femenina y qué sé yo, me parece perfecto cuestionarlo y mantenerse abiertos, digamos, contra esta doctrina analítica, pero también me parece que a veces se lo critica injustamente a Freud en el sentido de que no sé si él está planteando, por ejemplo, que la mujer tiene que sí o sí ser madre y ama de casa, y que el hombre tiene que ser un macho que no se deja dominar. Más bien él dice, che, estaría buenísimo que el hombre pueda adoptar una posición pasiva frente a otro hombre y aceptar que aún así no pierde su virilidad. Pero parece que es muy difícil que las personas renuncien a eso. O sea, que puedan atravesar esa angustia de castración. No sé si él invita a decir como que el hombre tendría que ser súper macho y la mujer súper femenina en el sentido de sumisa, ¿no? Más bien dice, ambos tendrían que poder atravesar su angustia de castración y integrar la castración para eliminar el complejo de castración, pero él lo ve muy difícil, ¿no? O sea, ¿a qué punto voy? No sé si se entendió. Se le puede criticar que él dice si la mujer para superar su neurosis tiene que sí o sí adoptar una posición íntegramente femenina. Perfecto. Pero del varón, por ejemplo, no dice tiene que ser un tipo íntegramente varonil sin castración. Ambos tienen que integrar la castración, pero dice que algo de integrar esto de lo femenino es muy difícil. Y él dice, claro, llegamos a la roca de base porque dice, tiene que ser así, porque para lo psíquico, lo biológico es el fundamento rocoso subyacente, es sobre lo que se edifica lo psíquico. Y él plantea algo que a mí me parece súper enigmático, pero que lo dice de esa forma,
dice que el rechazo a lo femenino es un hecho biológico, para él no psíquico, para él es un hecho biológico que resulta uno de los enigmas de la sexualidad. No estoy seguro por qué dice que es un rechazo biológico. Yo pensaría que es un rechazo psíquico, o sea que tiene que ver con algo del ordenamiento simbólico del mundo, pero él lo plantea de esa forma y por eso dice que es difícilmente o imposiblemente superable, porque ahí ya se llega a un punto donde lo psíquico no puede avanzar más porque se toca con algo de lo biológico, que es que hay un rechazo aparentemente para el innato acerca de lo femenino. Y él dice, el análisis tiene que contentarse con haberle mostrado al sujeto la posibilidad de cuestionarse y reexaminar su posición con respecto al complejo de castración, pero no podemos decir que el análisis haya superado y haya sabido manejar estos dos temas. Me parece interesantísimo, me parece que la polémica sigue abierta, como en realidad obviamente sigue abierta hasta hoy, estos cuestionamientos. Y también diría esta otra objeción que va en otra línea, que es que no sé si veo únicamente, por ejemplo, en el varón que se rechaza la posición femenina, que claramente está, digamos, de que lo que, no sé, algunas teorías llaman masculinidad frágil, ¿no? Como de no poder salir de la posición dominante viril porque amenaza al sujeto masculino, eso existe totalmente, pero también hay muchos casos de personas que le tienen terror a quedar en una posición de dominancia y que todo el tiempo se someten a propósito, dan la razón a propósito, les cuesta tomar un lugar de protagonismo. O sea que también siento que hay una especie de dificultad a veces de ocupar una posición fálica, vamos a decir, y eso no lo veo integrado, digamos, en el planteamiento de Freud, en este texto. Era también una nota al pie que quería dejar pasar en ese caso. Así que bueno, hasta aquí llegamos con todo este desarrollo enorme acerca del texto de análisis terminable e interminable que ha terminado. Les agradezco la paciencia, sé que fue arduo, pero bueno, a mí me gusta explorar todo lo que dice Freud porque me parece apasionante, me gusta hacer este tipo de videos. Si quieren que desarrolle algún otro texto, déjenlo aquí abajo, y si tienen comentarios acerca de cualquier cosa de las que hablamos, dudas, preguntas, objeciones, también déjenlas aquí abajo y quizás las respondamos en algún próximo video. Muchas gracias y nos vemos en la próxima castración.